Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. En esta tarde, el pasaje central va a ser Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 23. El tema de hoy, la crítica. Esto es el apóstol Pablo hablándole a esos judíos creyentes que se encuentran en Roma. Y entre una serie de instrucciones que Pablo les está dando, le está diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío que en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo está tratando en la iglesia de Roma el tema que si los judíos convertidos debieran o no conservar la práctica de los días de fiesta como algo especial, o si podían comer ciertas carnes o debían abstenerse. Ese es el tema. Y no es la primera vez que Pablo está dirigiendo este tema. En Segunda de Corintios también Pablo trata el tema de una manera más directa
en otro contexto, y tiene que ver con la carne en Corintios, ¿verdad? Con la carne que le era dedicada a los ídolos. ¿Verdad que sí? Y Pablo hace una referencia bastante similar a ella. Pero aquí en el caso, Pablo se está dirigiendo a judíos cristianos en Roma, que apenas estaban saliendo, se habían convertido a Cristo. Y Pablo si leemos la epístola a los romanos, tiene que ver mucho con la gracia de Dios. Sin embargo, cuando hay un cambio de contundencia, de esa contundencia en nuestras vidas, siempre va a haber la pregunta, yo no sé ustedes, ¿la Biblia no es clara en este tema en particular? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿O qué dice la Biblia sobre esto otro? Y aquí Pablo no está ni condenando ni afirmando ni una cosa ni la otra en cuanto a la comida. No. Pablo básicamente lo que está trayendo es principio aquí. Pablo está diciendo, si en tu conciencia el comer, si tú sientes la libertad en Cristo Jesús para tú comer de ciertas comidas, pues eso es un paso en fe. Pero si tú sientes que por conciencia decides abstenerte, eso es un paso en fe también. Y yo no voy ni a juzgarte porque comes la comida, o no voy a juzgarte porque no la comes. Eso no es el argumento que Pablo está trayendo aquí. Pablo lo que está trayendo, lo primero que vamos a observar en el versículo 1, lo primero que nos dice es: recibid al débil en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre qué. Sobre opiniones. Hay áreas que entran en el terreno de lo que es la opinión. Hay áreas en nuestras vidas que entran en el terreno de la opinión, pero hay áreas en nuestras vidas que entran en el terreno también de la madurez espiritual. Por eso es que Pablo dice recibir al débil en la fe. O sea, cuando uno lleva tiempo en el Señor, uno ve la revelación de Cristo Jesús y la gracia de Dios operando en cada uno de nosotros. Uno la ve de una manera tan distinta y tan liberadora, pudiéramos llamarlo así, que en esos primeros tiempos cuando recibimos al Señor, en nuestro andar en el Señor. A esos últimos, Pablo se está refiriendo a los débiles en la fe. ¿Por qué los débiles? No es porque sean débiles en constitución, es porque son tiernos en la fe. Es porque son bebés. Tú no le vas a dar a un bebé de menos de un año, tú no le vas a dar un bistec completo sin picárselo. Primero que no le vas a dar un bistec, ¿verdad? Un pedazo de carne. No le vas a dar un pedazo, le vas a dar la leche. Y cuando le empiezas a dar alimentos más sólidos, se los vas a licuar para que ese bebé pueda. Porque ese bebé no tiene la fortaleza y no tiene los dientes necesarios para poder masticar. Y ya cuando ese bebé está en su etapa, ya en su etapa de 3, 4 años, que tiene más dientes, todavía no sabe, no tiene las destrezas motoras para agarrar ese bistec que tú le hiciste. ¿Saben lo que es un bistec, verdad? ¿Verdad? Ok. Para agarrar ese bistec que tú le hiciste con el cuchillo y el tenedor y empezar a picar, tú se lo tienes que picar en pedacitos pequeños para que no se ahogue. Porque todavía su constitución está débil, no ha adquirido destreza. A eso es que Pablo se está refiriendo aquí con el débil en la fe. Entonces lo primero, el mandato, vemos aquí ciertos mandatos, ciertas instrucciones específicas. En el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero ¿cómo vas a recibir al débil en la fe? No para contender.
Muchas veces nosotros vemos una persona que recién recibió al Señor y pensamos que esa persona ya lo tiene todo figurado. Yo no sé ustedes, ¿verdad? O cuando vemos que una persona, nos identificamos con una persona que es cristiana, pensamos que esa persona lo tiene todo ya resuelto en su vida, ya tiene una madurez espiritual y tú puedes tocar y hablar de temas de cierta profundidad con esa persona que apenas recibió el Señor o apenas su andar pues no ha sido consistente, no hay cierta madurez en el Señor. Y el tema de cómo le hablamos, cómo nos dirigimos o las expectativas que tenemos con esa persona, pues quizás pues nos defrauden. Y ahí es donde entra el tema de la crítica. Versículo 3, vemos otras instrucciones que Pablo le dice. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando tú te sientes, estamos aquí no se trata del tema de comer o no comer. Me doy a entender, estamos hablando del tema del criticar. Cuando tú ves a una persona que se está absteniendo de comer y tú llevas mucho tiempo en el Señor, no, pero mira, pero chico, esto no te va a hacer nada, come. ¿Cuántos de ustedes fueron criados de una manera, con este paradigma de que si tú comías, tenías que esperar 3 horas antes de irte a la ducha, porque si no te quedabas tieso y te morías en la ducha? ¿Verdad que sí? Te daba una embolia, ¿verdad que sí? Entonces, muchos de nosotros fuimos criados de esa manera. Entonces, íbamos a la playa y teníamos que esperar 3 horas. 3 horas para meternos en el agua, no a nadar, a mojarnos, porque el agua te va a causar un espasmo. Y entonces yo me crié bajo ese paradigma y llegué a mi adultez con ese paradigma, y cuando de momento cambié de contexto, me mudé de mi país, las personas con quien yo me estaba rodeando, entonces, pero eso es una bobería. Eso lo decía mi abuela en el año de la cochinchina. Pero eso pasó ya. Ya eso no es así, eso no es cierto. ¿Ve? Entonces, es lo mismo que pasa aquí. El que no come no menosprecia al que come. El que come no juzgue al que... El que no come no juzga al que come. Y lo mismo vemos aquí en otros mandatos, ¿verdad? En el versículo 13, por ejemplo, vemos otro ejemplo. Ya no nos juzguemos más unos a otros, sino por más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense que la contundencia aquí. O sea, si lo que yo estoy haciendo, si yo estoy comiendo, algo que tú entiendas que tú tienes una razón por causa de que todavía eres débil en la fe, por lo que sea. Y claro, yo no le voy a decir a una persona, tú eres débil en la fe, ¿verdad? No, nunca le digan eso a la persona, tú eres débil en la fe. Sino, tú piensas en tu corazón, en tu actitud, dentro de ti. Tú piensas, si lo que yo estoy comiendo va a ser causa para que esta persona que no lleva tanto tiempo en el Señor y no es tan maduro en el Señor y no ha sido liberado de los arrastres del tradicionalismo, va a ser causa de que esa persona caiga, mejor yo me abstengo de no comer, de comer, yo me abstengo de comer al frente de esa persona. Tomemos el tema de comer y adaptémoslos a otras áreas de nuestras vidas, donde las Escrituras, y quiero hacer esta salvedad, donde las Escrituras no hay una pauta específica. ¿Me doy a entender? Hay cosas que las Escrituras no te dicen específicamente. Les voy a poner un ejemplo. En mi país, en cierto sector del cristianismo, se decían que si las mujeres se ponían pantalones, iban para el infierno. Yo no he visto eso en las Escrituras. No hay una pauta que te diga las mujeres no se deben poner pantalones o los hombres no se deben dejar barba, que dicho sea de paso, yo no me afeité hoy. ¿Ve? Pero se ha creado un paradigma de que si las mujeres se ponen pantalones o si los hombres se dejan barba,
O si los hombres se dejan el pelo un poquito más largo, eso es otro asunto, ya eso te va a ser, ya eso te va a condenar. O si no, te pone la idea dentro del culto de adoración, la idea de que Dios quiere que nosotros cantemos himnos tradicionales. Y la batería, eso es un ruido muy grande y eso deberían prohibirlo. Esa idea, o sea, hay de todos como en botica. En la viña del Señor nos encontramos con distintos casos así. Yo no sé ustedes, pero los ejemplos que les he traído, ¿les suena familiar? ¿Verdad que sí? Bien. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Pablo no le está diciendo que no comas o que dejes de comer. Como regla general, las escrituras no hablan de que las mujeres no se pueden poner pantalones, pero sí habla de que la mujer debe vestir con decoro, con modestia. Eso es principio. Eso el mismo Pablo lo habla. En principio. El principio. Entonces, en ese principio, tú tienes que ver ese principio de acuerdo a la conciencia delante del Señor. ¿Cómo yo aplico ese principio a lo que Dios está hablándome a mi corazón? Pablo no define si se puede comer o de ciertos alimentos, pero él habla de principios. Lo otro que vemos en este pasaje son preguntas retóricas también. Fíjense, en el versículo habla preguntas retóricas, o sea, pregunta retórica es una pregunta que se lanza al aire sin esperar una respuesta, pero se habla básicamente diciendo un mensaje. Si vamos a ir al versículo 4 y los versículos 4 y los versículos 10, vemos aquí que ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Es una pregunta retórica. O en el versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Eso es una manera diciendo, en otras palabras, una pregunta retórica te está diciendo a ti, en lugar de decirte directamente, no juzgues a tu hermano o no menosprecies a tu hermano, te está diciendo, te está señalando directamente, ¿por qué juzgas? ¿Tú que juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias? Y vemos aquí en este pasaje también varias referencias en el versículo 2, por ejemplo, referencia a lo que tiene que ver con el fruto y con Génesis. Y vemos también en el versículo 11, que esto también habla acerca de referencia de Isaías 45. El versículo 2 habla, por ejemplo, de que uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Está hablando acerca, está haciendo una inferencia no directa de Génesis 1:29, de todo árbol que está en el huerto podréis comer, mas de este no podréis comer, porque ciertamente moriréis. O en el versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esos son citas directas de otros pasajes. Pero ¿qué es la crítica? A la luz de lo que hemos visto en este pasaje, ¿qué es la crítica? Hay dos tipos de crítica. La primera es la crítica positiva, que tiene que ver con un análisis, con un estudio, con una evaluación. Por ejemplo, yo soy músico, yo soy artista y yo recibo, muchas personas me dicen a mí que yo soy reacio a recibir crítica. Bueno, yo recibo la crítica de una persona que sepa tanto o más que yo. Pero yo no voy a recibir la crítica con la misma fuerza y contundencia de alguien que no sepa más que yo. Porque realmente, pues, eso es lo que yo hago. Y eso no es arrogancia, es sencillamente, o sea, yo no voy a menospreciar a la persona, pero yo voy a ponderar la crítica con el nivel de fuerza con que yo reciba esa crítica, depende del conocimiento que tenga esa persona. Y esa crítica va dirigida más bien a mi ejecución para que yo mejore en ciertas áreas de mi vida. Como maestro, mi supervisor me viene a observar 2 veces al año, se supone, 2 veces al año, y va con el propósito de ver cómo yo puedo mejorar en mi desempeño en mi salón de clase. Pero no es para una crítica, no es para que yo
para menospreciarme, ni muchísimo menos, sino es para ver cómo yo puedo mejorar. Es una crítica positiva, que usualmente vienen de personas que saben de lo que están hablando. Pero la crítica negativa tiene que ver con censura, tiene que ver va acompañada de la murmuración y resalta los detalles negativos. La crítica negativa obvia lo positivo y hace un énfasis, y hace una montaña bien grande de las cosas negativas. Yo quisiera leerles una cita de un expresidente en este país, se llamaba Theodore Roosevelt. Y esto fue lo que dijo con respecto a la crítica. Escuchen esto. No es el crítico el que cuenta, no el hombre que señala al fuerte que tropieza o comenta donde el que hizo pudo haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara se mancha de polvo, sudor y sangre, que lucha valientemente, que se equivoca, que falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y defecto, pero que de igual forma se esfuerza por hacer, que conoce el gran entusiasmo y las grandes devociones, que se entrega a sí mismo en una causa justa, quien en lo mejor conocerá al final el triunfo de los logros, de los altos logros, y quien a lo peor si falla, por lo menos fallará atreviéndose, para que en su lugar nunca sea con esas almas frías y tímidas que nunca conocieron ni la victoria ni la derrota. ¿Han escuchado eso? Tiene que ver en eso, la persona que está criticando negativamente se dedica a eso, a criticar. Pero el mérito realmente es la persona que lo está haciendo, la persona que realmente lo está desempeñando y va a cometer error y va a fallar y va a mostrar defectos, pero en esa misma forma se levanta. Y en el Señor, en nuestro andar en el Señor, vamos a estar continuamente, vamos a fallar, vamos a estar cortos de la marca, pero en ese andar del justo, que es como la luz de la aurora, que Dios se va revelando en nuestras vidas mientras nosotros estamos caminando, en ese andar vamos a tropezar a veces, vamos a ser tentados, vamos a cometer errores, vamos a hacer malos juicios, vamos a cometer errores de malas decisiones por mal juicio. Y en esa misma manera el Espíritu Santo nos recuerda y nos garantiza que tú eres del Señor y no te condena, sino que te corrige para que tú te levantes y sigas. Pero la persona que se dedica a estar criticando no tiene margen, no ha cometido ningún error, porque está bien ocupada criticando, pero tampoco ha podido desempeñar ninguna cosa, ningún logro, porque está ocupada criticando. Eso es lo que Roosevelt quiere decir. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que juzgamos? La primera puede ser la crianza. Hemos sido criados en un ambiente donde se critica todo el tiempo, donde el entretenimiento es la crítica. Yo no sé ustedes, pero muchas veces nos encontramos en una mesa comiendo en familia y de repente estamos hablando de todo el mundo y criticando y riéndonos y todas esas cosas. Y eso es algo bien tóxico. Y entonces, ¿qué ocurre? Ese modelo que los adultos le están inculcando a los niños, esos niños, niño eres, joven eres, viejo serás, niño eres, hijo eres, padre serás. Cuando seas padre, vas a adoptar la misma actitud, la crianza. Otra cosa, las heridas de la niñez, las palabras hirientes, el ser brusco. Cuando te dicen que tú no eres digno de mi consideración. Cuando la falta de interés dice que tú no tienes valor. El rechazo te dice que tú no eres acepto. O la burla, empieza a burlarse y dice que tú eres despreciable y mereces ser maltratado. El bullying. La otra cosa es las cortinas de humo. Las cortinas de humo son distractores para encubrir una acción. Y eso ocurre porque en secreto, dentro de sí, yo pienso que soy mejor que las demás personas. O si dentro de mí yo estoy
concibiendo ideas acerca de otras personas sin saber la verdad. O dentro de mí estoy buscando vengarme por una ofensa recibida. O dentro de mí yo estoy bromeando con la intención de lastimar a alguien para quedar parejo, ¿verdad?, con la otra persona. O dentro de mí yo envidio el éxito que está teniendo la otra persona. O si no, la cortina de humo busca la manera de culpar a las demás personas por el error que cometí yo. Y busca la manera de disimular su propio descontento. Es rebelde contra la autoridad, no se somete a la autoridad. Y usa el sarcasmo para burlarse de las demás personas. Se eleva a sí mismo, siempre busca la manera de elevarse a sí mismo y las demás personas por debajo. Esos son distractores, las cortinas de humo. Y esos son factores que influencian la manera en que nosotros podemos juzgar. Porque si nosotros fuimos heridos, o si nosotros, dentro de nosotros, ya la cortina de humo tiene que ver con el terreno del corazón. Está el orgullo, está la idolatría nuestra, el amor propio, todo ese tipo de cosas. Tiene que ver, entra en ese terreno, pues ya es algo que Dios tiene que estar tratando directamente conmigo. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.